El equilibrio global nunca ha sido más frágil. Mientras algunas naciones cierran tratos multimillonarios en petróleo y gas, otras buscan desesperadamente una nueva fuente de poder que cambie las reglas del juego. Las fronteras que un día parecían inamovibles, hoy son escenarios de tensiones ocultas y decisiones que se están tomando en salas de juntas a puertas cerradas. Lo que se juegue en estos próximos meses podría alterar para siempre la manera en que los recursos fluyen, los aliados se consolidan y los conflictos estallan. Cada movimiento, por pequeño que parezca, está cargado de implicaciones que van mucho más allá de lo que se muestra en los titulares. Aquí no se trata de simples negociaciones. Es una competencia estratégica donde cada acción redefine el mapa del poder mundial. Número 1. Distribución de la población en Arabia Saudita. Un país vasto y desértico presenta un patrón de población sorprendente y único. A pesar de tener una extensión que lo convierte en uno de los países más grandes del mundo, alrededor del 80% de su población se concentra en dos líneas muy específicas. La primera se extiende a lo largo de la costa occidental del país, siguiendo la orilla del Mar Rojo. La segunda línea cruza el centro del país, desde el Mar Rojo hasta el Golfo Pérsico. Este inusual patrón se explica en parte por las condiciones geográficas y climáticas que hacen que otras áreas del país sean mucho menos habitables. La mayor parte del territorio saudí está dominada por desiertos y regiones montañosas, lo que limita la capacidad para sustentar grandes núcleos de población. Fuera de estas dos áreas, el país se caracteriza por grandes extensiones de territorio prácticamente vacío, lo que ha llevado a que el crecimiento de las ciudades saudíes siga este alineamiento. Las dos líneas pobladas no solo albergan a la mayoría de los residentes, sino que también conectan las principales ciudades del país, lo que facilita el comercio y la movilidad dentro del reino. Este fenómeno no solo es el resultado de decisiones históricas, sino que también es una respuesta directa a las limitaciones impuestas por el entorno natural de la región. En las últimas décadas, el crecimiento de estas áreas ha sido rápido, apoyado por la infraestructura moderna y las políticas gubernamentales. Así, Arabia Saudita se enfrenta al desafío de gestionar una densidad de población desproporcionada en áreas específicas, mientras que vastos territorios permanecen prácticamente deshabitados. Número 2. Geografía y tamaño. Arabia Saudita es un país que sorprende por su inmensidad. Se sitúa como el 12º país más grande del mundo, lo que lo coloca en una categoría geográfica única. Si lo comparamos con regiones conocidas, el país se extiende tanto como la distancia entre Nueva York y Oklahoma City en los Estados Unidos, o entre París y Albania en Europa. Esta comparación ayuda a visualizar la magnitud de un país que ocupa gran parte de la península arábiga. Sin embargo, a pesar de su tamaño gigantesco, la densidad de población es baja. Este país árabe cuenta con vastas áreas desérticas, montañas y una costa extensa, pero muchas de estas zonas son extremadamente difíciles para habitar. Las condiciones geográficas y climáticas han limitado el desarrollo de grandes áreas urbanas más allá de las regiones ya establecidas. El desierto domina gran parte del paisaje y solo en las regiones costeras y en las dos líneas de desarrollo mencionadas anteriormente se encuentra la mayoría de la población. A lo largo de su historia, este gran territorio ha sido un desafío para la expansión humana, lo que ha moldeado el desarrollo de su infraestructura moderna. A pesar de contar con una gran cantidad de terreno, la capacidad del país para expandirse y albergar más población se ve condicionada por sus características geográficas extremas. Esta combinación de tamaño y dificultad para el asentamiento humano define a Arabia Saudita como un país de contrastes geográficos únicos. Número 3. El entorno hostil. Arabia Saudita no es solo vasto, sino que también es uno de los países más inhóspitos del planeta. Gran parte de su territorio está cubierto por desiertos, como el Al-Nafud en el noreste y el imponente Rub al-Khali, conocido como el Barrio Vacío. Este último es el desierto de arena continuo más grande del mundo y alberga algunas de las dunas más altas,
que pueden superar los 300 metros de altura. Durante los meses de verano, las temperaturas alcanzan extremos insoportables, superando los 55 grados centígrados. Por otro lado, los inviernos pueden ser igualmente desafiantes, con temperaturas que descienden hasta los 7 grados bajo cero. Estas condiciones extremas hacen que la mayor parte de Arabia Saudita sea inhabitable para la población humana. Solo el uso de tecnología moderna ha permitido que la gente pueda habitar las áreas que hoy en día sostienen una población significativa. Sin embargo, estas mismas condiciones han hecho que las grandes expansiones de territorio dentro del país permanezcan despobladas. La vida en estas áreas desérticas y en las regiones montañosas cercanas al Mar Rojo es extremadamente difícil sin acceso a recursos naturales como agua y vegetación. A lo largo de su historia, Arabia Saudita ha sido un país de nómadas, con poblaciones moviéndose a través del desierto en busca de lugares más hospitalarios. Este patrón solo comenzó a cambiar en las últimas décadas, gracias al avance de la tecnología que ha hecho posibles los asentamientos humanos en áreas que antes eran inalcanzables. Número 4. Crecimiento reciente de la población. Es un fenómeno reciente y sorprendente. A principios del siglo XX, la población del país era solo una pequeña fracción de lo que es hoy. Se estima que, antes de los grandes descubrimientos de petróleo, vivían en la región apenas 2 millones de personas, la mayoría de las cuales llevaba un estilo de vida nómada. Sin embargo, con el avance de la tecnología y el desarrollo de la infraestructura en el país, la situación cambió drásticamente. Hoy en día, Arabia Saudita cuenta con una población de alrededor de 37 millones de personas. Este crecimiento exponencial es el resultado directo de las inversiones masivas en infraestructura, especialmente en ciudades como Riad, Jeddah y Dammam. Estas ciudades crecieron rápidamente a medida que el gobierno saudí comenzó a aprovechar los vastos recursos petrolíferos del país para financiar el desarrollo urbano. Además, la estabilidad política y la expansión del sistema de bienestar social atrajeron a más personas a las zonas urbanas, donde el gobierno provee vivienda, educación y atención médica. La combinación de avances tecnológicos, riqueza petrolera y programas de bienestar ha permitido que Arabia Saudita pase de ser un país con una población relativamente escasa a convertirse en un estado densamente poblado en ciertas áreas clave. No obstante, este crecimiento también plantea desafíos en cuanto a la sostenibilidad a largo plazo, debido a la escasez de recursos naturales, especialmente el agua. Número 5. Escasez de agua. Uno de los problemas más graves que enfrenta Arabia Saudita es la escasez de agua. A diferencia de muchos otros países, Arabia Saudita no tiene ríos permanentes y las lluvias son extremadamente escasas, lo que complica aún más el acceso a este recurso esencial. A lo largo de su historia, el país ha dependido de acuíferos subterráneos para abastecer de agua a sus habitantes y a sus actividades agrícolas. Sin embargo, con el rápido crecimiento de la población y el aumento en la demanda de alimentos, estos acuíferos están agotándose rápidamente. Uno de los ejemplos más significativos de este agotamiento se dio en las décadas de 1970 y 1980, cuando Arabia Saudita utilizó enormes cantidades de agua subterránea para regar cultivos en el desierto. Este tipo de agricultura intensiva contribuyó a la rápida disminución de los acuíferos. Aunque en su momento se consideró un milagro agrícola, el precio que el país ha pagado por esta práctica ha sido altísimo. Hoy, Arabia Saudita depende cada vez más de la desalinización del agua de mar para satisfacer sus necesidades, un proceso costoso y que requiere mucha energía. La crisis del agua en Arabia Saudita sigue siendo un desafío significativo, especialmente porque el país continúa creciendo a un ritmo acelerado y no hay fuentes naturales renovables que puedan reponer el agua utilizada. Número 6. Retos agrícolas. Arabia Saudita enfrenta grandes desafíos en términos de agricultura debido a su geografía y clima. Solo alrededor del 1.5% de la tierra saudí es cultivable, lo que representa una fracción mínima en comparación con otros países.
Este hecho ha obligado al país a depender en gran medida de la importación de alimentos para abastecer a su creciente población. A lo largo de las últimas décadas, el gobierno saudí ha intentado mitigar esta limitación invirtiendo en proyectos agrícolas de gran escala en el desierto. El sistema de irrigación intensiva, que fue desarrollado en las décadas de 1970 y 1980, permitió que el país produjera sus propios alimentos en cantidades nunca antes vistas. Sin embargo, esta solución temporal ha tenido efectos negativos a largo plazo, ya que ha provocado el agotamiento de los acuíferos subterráneos no renovables. En un esfuerzo por volverse autosuficiente, Arabia Saudita creó un modelo de agricultura que dependía casi exclusivamente de la extracción de agua subterránea, sin considerar las consecuencias a largo plazo de esta práctica. Hoy en día, el país se encuentra ante la difícil tarea de equilibrar su necesidad de producir alimentos con la escasez de agua. Para enfrentar esta situación, Arabia Saudita ha comenzado a invertir en tierras agrícolas en otros países y a importar más alimentos, lo que alivia un poco la presión sobre sus limitados recursos hídricos. Número 7. La desalinización como solución. La falta de agua en Arabia Saudita ha obligado al país a recurrir a la desalinización como la principal solución para satisfacer sus necesidades de agua. Este proceso consiste en convertir agua salada del mar en agua potable, lo que permite abastecer a las grandes ciudades del país. Arabia Saudita ha construido algunas de las plantas de desalinización más grandes del mundo en sus costas, tanto en el Mar Rojo como en el Golfo Pérsico, para hacer frente a la creciente demanda de agua. El problema de la desalinización radica en su alto costo energético. Estas plantas requieren grandes cantidades de electricidad para funcionar, lo que ha hecho que el país dependa aún más de sus recursos energéticos, especialmente del petróleo. De hecho, se estima que alrededor del 20% de la electricidad generada en Arabia Saudita se destina únicamente a las plantas de desalinización. Si bien esta tecnología ha permitido que ciudades como Riad y Jeddah tengan acceso a agua potable, también plantea preguntas sobre la sostenibilidad a largo plazo. Además, la desalinización no está exenta de problemas medioambientales. El proceso genera grandes cantidades de salmuera, que es devuelta al mar, lo que puede alterar los ecosistemas marinos. A pesar de estas dificultades, Arabia Saudita sigue invirtiendo en la desalinización como una solución clave para su crisis hídrica, consciente de que no existen muchas alternativas viables en su entorno natural. En los próximos años, el país planea expandir aún más su capacidad de desalinización para satisfacer las necesidades de una población en constante crecimiento. Número 8. Consumo energético. Arabia Saudita es uno de los países que más depende del petróleo y el gas natural para satisfacer sus necesidades energéticas. El país produce gran parte de su electricidad quemando estos recursos fósiles, lo que lo convierte en uno de los mayores consumidores de petróleo del mundo. De hecho, Arabia Saudita consume más petróleo que países como Alemania y Francia, a pesar de tener una población significativamente menor. Uno de los principales factores que contribuye a este alto consumo energético es el uso masivo de aire acondicionado, necesario para hacer frente a las altas temperaturas que se experimentan en gran parte del país. Además, las plantas de desalinización, esenciales para proporcionar agua potable, también consumen enormes cantidades de energía. En conjunto, se estima que alrededor del 90% de la electricidad generada en el país se destina a mantener el aire acondicionado y las plantas de desalinización en funcionamiento. Esta situación plantea un dilema para Arabia Saudita. Por un lado, el país necesita utilizar una gran cantidad de sus recursos energéticos para satisfacer las necesidades de su población. Por otro lado, cuanto más petróleo consume para uso doméstico, menos puede exportar, lo que reduce sus ingresos. Esta dependencia del petróleo para la producción de energía ha llevado al gobierno saudí a buscar alternativas, como la inversión en energías renovables,
con la esperanza de reducir la presión sobre sus recursos naturales y asegurar un futuro más sostenible. Número 9. Transición económica y social. Arabia Saudita ha experimentado una transformación económica y social sin precedentes en las últimas décadas. En el pasado, la mayoría de la población era nómada, con un estilo de vida basado en el pastoreo y el comercio a pequeña escala. Sin embargo, a medida que el país comenzó a aprovechar sus vastos recursos petroleros, todo cambió. Los ingresos generados por el petróleo permitieron al gobierno saudí invertir en infraestructura, salud, educación y otros servicios, lo que atrajo a más personas a las ciudades. Hoy en día, más del 85% de la población saudí vive en áreas urbanas. Ciudades como Riad, Jeddah y Dammam se han convertido en grandes centros metropolitanos, con modernos rascacielos, centros comerciales y sistemas de transporte avanzados. Esta rápida urbanización ha sido impulsada en gran parte por el estado de bienestar que el gobierno ha creado, donde los ciudadanos reciben subsidios en áreas clave como la vivienda, el agua, la electricidad y la gasolina. Sin embargo, esta transición también ha generado nuevos desafíos. Arabia Saudita enfrenta la difícil tarea de mantener este estado de bienestar, especialmente en un contexto en el que los precios del petróleo pueden ser inestables. Además, la rápida modernización de la sociedad saudí ha creado tensiones, ya que algunos sectores conservadores del país han expresado preocupaciones sobre la influencia de la cultura occidental en las costumbres y tradiciones saudíes. A pesar de estos retos, el país sigue avanzando hacia una economía más diversificada, con planes para reducir su dependencia del petróleo y desarrollar nuevas industrias como el turismo y la tecnología. Número 10. Migración y mercado laboral. Arabia Saudita ha experimentado un aumento masivo en su fuerza laboral, en gran parte gracias a la inmigración de millones de trabajadores extranjeros. A medida que el país creció económicamente tras el descubrimiento de petróleo, la necesidad de mano de obra en sectores como la construcción, los servicios y la industria también aumentó. Para cubrir esta demanda, Arabia Saudita comenzó a atraer a trabajadores migrantes de países como India, Pakistán, Bangladesh, Filipinas y Egipto. A pesar de ser fundamentales para el desarrollo económico del país, estos trabajadores enfrentan un sistema laboral desigual. Mientras que los ciudadanos saudíes tienden a ocupar los empleos gubernamentales, considerados más prestigiosos y mejor remunerados, los inmigrantes se encargan de los trabajos más duros y menos remunerados en el sector privado. Este sistema ha creado una división clara en el mercado laboral, en el que la mayoría de los extranjeros se encuentran en condiciones laborales mucho más desafiantes. A estos trabajadores a menudo se les niega la posibilidad de obtener la ciudadanía, incluso si nacen en Arabia Saudita. Además, algunos enfrentan restricciones de derechos y condiciones de trabajo que han sido criticadas por organizaciones internacionales. Sin embargo, su presencia es clave para la economía saudí, ya que muchos sectores no podrían funcionar sin su participación. El gobierno ha tratado de aumentar la participación de los ciudadanos saudíes en el sector privado a través de políticas como la saudización, pero el desafío de equilibrar la necesidad de inmigrantes con las expectativas laborales de los ciudadanos sigue siendo un tema complejo. Número 11. Vulnerabilidades geopolíticas. A pesar de su enorme riqueza petrolera, Arabia Saudita enfrenta importantes riesgos geopolíticos debido a su ubicación y a su dependencia de la exportación de petróleo y la desalinización del agua. El país está rodeado de países que a menudo tienen relaciones tensas con el gobierno saudí, como Irán, Yemen e Irak. Estas tensiones han generado una situación de vulnerabilidad para el reino, ya que cualquier conflicto en la región podría interrumpir sus exportaciones de petróleo, que son fundamentales para su economía. Uno de los principales puntos débiles de Arabia Saudita es su dependencia de las plantas de desalinización para suministrar agua potable a la población. Si alguna de estas instalaciones fuera atacada o dañada, millones de saudíes podrían quedarse sin acceso al agua en cuestión de días.
Además, los principales yacimientos petrolíferos del país se encuentran en regiones habitadas por minorías religiosas que tienen afinidades con países como Irán, lo que añade una capa adicional de inestabilidad. El estrecho de Hormuz, un punto de estrangulamiento clave por el que pasa gran parte del petróleo exportado, también representa un riesgo significativo. Cualquier bloqueo o ataque en esta área podría tener repercusiones devastadoras para la economía saudí y para el mercado energético global. Por estas razones, Arabia Saudita ha mantenido una política exterior agresiva y ha invertido en un alto presupuesto militar para proteger sus intereses y asegurar sus fronteras. Aún así, la situación geopolítica en la región sigue siendo extremadamente delicada. Número 12. Futuro energético de Arabia Saudita. Consciente de que la dependencia del petróleo no puede sostener la economía a largo plazo, Arabia Saudita ha comenzado a diversificar sus fuentes de energía. En los últimos años, el país ha invertido en energías renovables, como la solar y la eólica, con el objetivo de reducir su dependencia del petróleo tanto para el consumo interno como para la exportación. Este cambio es parte de un plan más amplio llamado Visión 2030, que busca transformar la economía saudí y prepararla para un futuro en el que el petróleo juegue un papel menos central. La energía solar es una de las áreas clave de inversión. Con vastas áreas desérticas y abundante luz solar durante todo el año, Arabia Saudita tiene un gran potencial para generar electricidad a partir de la energía solar. También está explorando la energía eólica, especialmente en las zonas costeras. El objetivo del país es que para el año 2030, al menos el 10% de su energía provenga de fuentes renovables, una cifra que esperan aumentar con el tiempo. Este cambio hacia las energías renovables también tiene como objetivo liberar más petróleo para la exportación, lo que podría aumentar los ingresos del gobierno. A medida que el mundo avanza hacia un futuro menos dependiente de los combustibles fósiles, Arabia Saudita está tomando medidas para adaptarse a este nuevo panorama energético, con la esperanza de mantener su influencia en el mercado mundial. Sin embargo, esta transición no está exenta de desafíos, ya que el país aún depende en gran medida del petróleo y el gas natural para su energía, y necesita seguir invirtiendo en nuevas tecnologías para hacer posible este cambio. Número 13. Desafíos ambientales y logísticos. Arabia Saudita enfrenta importantes desafíos logísticos y ambientales debido a su necesidad de transportar agua y energía a lo largo de grandes distancias. Ciudades como Riad, ubicadas en pleno desierto, dependen de vastas redes de tuberías que transportan agua desde las plantas de desalinización, situadas a cientos de kilómetros de distancia, en las costas del Golfo Pérsico o del Mar Rojo. Estas tuberías atraviesan algunos de los terrenos más inhóspitos del planeta, lo que hace que su mantenimiento sea complejo y costoso. El desafío no se limita solo al agua. La energía necesaria para sostener estas operaciones, así como para alimentar las plantas de desalinización, depende en gran medida de los recursos petroleros del país. A medida que la población sigue creciendo y las ciudades se expanden, la demanda de agua y electricidad sigue aumentando, lo que pone una enorme presión sobre los recursos energéticos del país. Esto ha llevado a cuestionar la sostenibilidad de este modelo a largo plazo. Además, el impacto ambiental de estas soluciones no es menor. Las plantas de desalinización, por ejemplo, producen grandes cantidades de salmuera, que es devuelta al mar y puede dañar los ecosistemas marinos. Asimismo, la extracción continua de petróleo y gas para satisfacer las necesidades energéticas internas del país contribuye al calentamiento global. En este contexto, Arabia Saudita se encuentra en una encrucijada, tratando de balancear su dependencia del petróleo con la necesidad de encontrar soluciones más sostenibles para el futuro. Número 14. Contexto histórico y cultural. El guión destaca la importancia histórica y cultural de Arabia Saudita, especialmente de ciudades como la Meca y Medina, que han sido centros de comercio y espiritualidad durante siglos. La Meca es, por supuesto, el lugar más sagrado del Islam,
Y cada año millones de peregrinos de todo el mundo viajan allí para realizar el Hajj, una de las obligaciones religiosas más importantes para los musulmanes. Medina, por su parte, es la segunda ciudad más sagrada del Islam y el lugar donde se encuentra la tumba del profeta Mahoma. Estas ciudades no solo han sido epicentros religiosos, sino también importantes nodos comerciales en el pasado. Debido a su ubicación estratégica en la península arábiga, han jugado un papel clave en las rutas comerciales que conectaban a Oriente Medio con África y Asia. La cercanía de la Meca y Medina al Mar Rojo y al Mediterráneo hizo que fueran puntos de paso cruciales para las caravanas que transportaban bienes valiosos como especias, incienso y oro. El contexto cultural también es relevante. Arabia Saudita es el guardián de los sitios sagrados más importantes del Islam, lo que le otorga un rol central en el mundo musulmán. Sin embargo, esta responsabilidad también ha llevado a tensiones internas, especialmente entre quienes buscan mantener las tradiciones religiosas estrictas y aquellos que abogan por una mayor apertura y modernización del país. A lo largo de los años, el país ha tratado de equilibrar su herencia histórica con las presiones del mundo moderno. Número 15. Urbanización y modernización. La transformación de Arabia Saudita de una sociedad nómada a una de las más urbanizadas del mundo es un ejemplo fascinante de modernización rápida. A mediados del siglo XX, la mayoría de los saudíes vivía en áreas rurales o como nómadas, moviéndose de un lugar a otro en busca de pastos para su ganado. Sin embargo, el descubrimiento de petróleo cambió drásticamente esta realidad. Los ingresos generados por el petróleo permitieron al gobierno invertir en infraestructura y servicios, lo que atrajo a millones de personas a las ciudades. Riad, la capital, pasó de ser una pequeña aldea en el desierto a una metrópolis de casi 8 millones de personas en pocas décadas. Ciudades como Jeddah y Dammam también experimentaron un crecimiento explosivo, impulsado por el desarrollo del sector petrolero y la llegada de trabajadores extranjeros. A medida que estas ciudades crecían, también lo hacía la demanda de servicios públicos, vivienda y transporte, lo que obligó al gobierno saudí a invertir grandes cantidades de dinero en proyectos de infraestructura masivos. Sin embargo, esta rápida urbanización ha traído consigo nuevos desafíos. Las ciudades saudíes, aunque modernas, enfrentan problemas de tráfico, contaminación y una demanda creciente de recursos como el agua y la electricidad. Además, la expansión urbana ha puesto presión sobre los sistemas de transporte público y ha creado áreas periféricas que carecen de acceso a servicios adecuados. A pesar de estos problemas, el proceso de modernización en Arabia Saudita sigue adelante, con planes para desarrollar nuevas ciudades sostenibles y reducir la dependencia de las industrias petroleras. Número 16. Estado de bienestar y programas sociales. Arabia Saudita ha creado uno de los estados de bienestar más grandes del mundo, financiado en gran parte por los ingresos del petróleo. Este sistema ha permitido que los ciudadanos saudíes disfruten de una amplia gama de beneficios sociales que incluyen atención médica gratuita, educación, subsidios para la vivienda y precios bajos para servicios esenciales como agua, electricidad y gasolina. Esta red de seguridad ha sido fundamental para mantener la estabilidad social y mejorar la calidad de vida de los saudíes, especialmente en un país con condiciones climáticas y geográficas tan duras. El estado de bienestar en Arabia Saudita ha sido uno de los pilares sobre los que se ha construido la modernización del país. Durante décadas, el gobierno ha invertido grandes sumas de dinero para asegurarse de que sus ciudadanos puedan disfrutar de estos beneficios, lo que ha fomentado una sociedad urbana y dependiente del sector público. A medida que la población creció y las ciudades se expandieron, el gasto en estos programas también aumentó, generando una alta expectativa entre los ciudadanos sobre el rol del gobierno en sus vidas cotidianas. Sin embargo, mantener este modelo se está volviendo cada vez más difícil. Con la fluctuación de los precios del petróleo y la necesidad de diversificar la economía, el gobierno saudí ha comenzado a reconsiderar algunos de estos beneficios.
En los últimos años se han realizado ajustes en los subsidios y se ha promovido la privatización de ciertos sectores para reducir la carga sobre las finanzas públicas. A pesar de estos cambios, el estado de bienestar sigue siendo una parte esencial del contrato social entre el gobierno y los ciudadanos saudíes, y cualquier alteración en este sistema tiene el potencial de generar tensiones sociales. Número 17. Dependencia del petróleo y riesgos económicos. La economía de Arabia Saudita depende casi exclusivamente de la exportación de petróleo, lo que la hace vulnerable a las fluctuaciones en los precios del crudo en los mercados internacionales. Durante años, los altos ingresos petroleros permitieron al gobierno saudí financiar grandes proyectos de infraestructura, mantener su estado de bienestar y convertirse en uno de los mayores actores en la política energética global. Sin embargo, esta dependencia del petróleo también conlleva riesgos significativos. Cuando los precios del petróleo caen, el país enfrenta una reducción en sus ingresos, lo que puede afectar el gasto público y la estabilidad económica. Este es un problema recurrente para Arabia Saudita, que ha experimentado varias crisis económicas debido a la volatilidad de los precios del crudo. Además, el mundo está cada vez más enfocado en la transición hacia energías más limpias y sostenibles, lo que podría reducir la demanda de petróleo en el futuro y poner en peligro la economía saudí. Para mitigar estos riesgos, el gobierno ha lanzado la iniciativa Visión 2030, un ambicioso plan para diversificar la economía y reducir su dependencia del petróleo. Entre las áreas de enfoque se incluyen el turismo, la tecnología, el entretenimiento y las energías renovables. Aunque estos esfuerzos están en marcha, la transición será un proceso largo y complejo. El éxito o fracaso de esta estrategia determinará si Arabia Saudita puede adaptarse a un mundo en el que el petróleo ya no sea el recurso predominante. Número 18. Origen del comercio del café. Uno de los datos históricos más interesantes sobre Arabia Saudita es su conexión con el origen del comercio del café. Aunque el café se asocia principalmente con Etiopía, fue en Yemen, al otro lado del Mar Rojo, donde la planta de café comenzó a cultivarse y comercializarse a gran escala. A partir del siglo XV, el café se convirtió en una bebida popular en el mundo islámico, donde su consumo era una alternativa aceptable al alcohol, que estaba prohibido por razones religiosas. El puerto de Moca, en Yemen, jugó un papel clave en la expansión del café hacia otras regiones del mundo. Desde allí, el café se exportaba a Oriente Medio, Asia y Europa, convirtiéndose en una de las bebidas más populares del mundo. Los granos de café que salían de Moca dieron nombre a una de las variedades más conocidas, el café Moca. El auge del comercio del café no solo fue importante para la economía local, sino que también transformó la cultura del consumo en todo el mundo. La tradición de las casas de café, que surgió en el mundo islámico, se extendió rápidamente a Europa, donde las cafeterías se convirtieron en centros de debate y encuentro social. Así, Arabia Saudita y Yemen, aunque más conocidos hoy por su papel en la industria petrolera, también dejaron su huella en la historia mundial a través de una de las bebidas más consumidas en la actualidad. Número 19. Crecimiento industrial y tecnológico. A lo largo de las últimas décadas, Arabia Saudita ha realizado importantes inversiones para desarrollar su industria y tecnología. Tradicionalmente dependiente del petróleo, el país ha reconocido la necesidad de diversificar su economía para asegurar su sostenibilidad a largo plazo. En este sentido, se ha embarcado en proyectos de desarrollo industrial que abarcan desde la producción de petroquímicos hasta la tecnología avanzada. Uno de los proyectos más ambiciosos es la ciudad futurista de NEOM, que pretende ser un centro global de innovación y tecnología. Este megaproyecto está diseñado para ser un centro de desarrollo de energías limpias, inteligencia artificial y biotecnología, lo que posicionaría a Arabia Saudita como un líder en estos campos en las próximas décadas. La construcción de esta ciudad es solo una parte de los esfuerzos más amplios del país para modernizar su infraestructura y atraer inversiones extranjeras.
Además de la tecnología, Arabia Saudita ha impulsado su sector turístico como una nueva fuente de ingresos. El país ha abierto sus puertas a turistas internacionales, promoviendo sus sitios históricos y naturales, como las ruinas de Alula. Con estas medidas, el gobierno busca reducir su dependencia del petróleo y diversificar las fuentes de ingresos del país. A medida que el mundo avanza hacia una economía más tecnológica, Arabia Saudita se está preparando para competir en sectores emergentes y asegurar su posición como un actor clave en la economía global.